¿Y vos qué hacías antes? Cosas. Siempre me la rebusqué. Ahora, por ejemplo, digo que me dedico a la televisión. Eso le digo a la gente. ¿Sos técnico o algo así? No, digo que me dedico a mirar televisión. No voy a ir más. ¿A dónde? ¿Al club? Está bien, yo te digo algo. Además, si todo cagado en las patas no me sirve y tengo que buscar otro que tenga más huevo, listo. Vos sabés algo, ¿no? Por eso no querés volver a penitente. A ver si me entendés. Lo que yo necesito es que vaya bien al frente. Bueno, gracias por venir. Gracias a Fundación Sagay por armar este espacio, por invitarme acá a charlar. Tengo que confesar que la primera respuesta a esta invitación fue no, porque bueno, uno no se prepara para hablar así, sino para actuar, ¿no? Entonces un poco de miedo. Y la segunda también fue no. Pero después, cuando una de las argumentaciones que me hace Lorena Vega, en ese momento me dice, bueno, buenísimo, estamos haciendo esto porque pensamos que la reflexión sobre el oficio del actor está en varios campos, en el campo de lo pedagógico, desde la mirada de los directores o de los teóricos, y poco en el terreno del actor. Así que eso me pareció un argumento más que válido y bueno, agarré el guante y me metí en este lío, ¿verdad? Porque me pareció que sí, que es más que interesante poder empezar a tener desde nuestras perspectivas, desde nuestro hacer, una reflexión sobre nuestro trabajo, la que podamos, ¿no? Yo decidí organizar un poco esta charla porque, como ya dije, no me especializo en hablar de cosas. Entonces decidí organizarla en 3 momentos. Un primer momento donde voy a intentar dar mi idea de lo que es para mí el cuerpo que actúa. Un segundo momento donde voy a intentar pasar rápidamente por mi propia biografía, desde un momento de formación hasta casi el día de hoy, no tanto por lo que yo he hecho, sino porque siempre uno está inserto en un contexto que tiene determinadas condiciones de posibilidad que van a condicionar los modos de producción. Y cada uno de nosotros le da diferentes respuestas a eso. Y lo que quería compartir es revisar las respuestas que yo he dado o he podido dar o las que me quedaron colgando en ese periodo. Y para cerrar, trabajar sobre un concepto que lo llamé la idea de presente, que me parece muy interesante, sobre todo para la actividad del actor, sobre todo en el teatro. Así que bueno, arranco con esta primera parte, donde voy a exponer un poco mi idea sobre lo que entiendo por un cuerpo que actúa, ¿no? Para arrancar, como punto de partida, decidí robarle una frase de un cuento de Raymond Carver que dice: ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Así que yo pensé preguntarme de qué hablamos cuando hablamos de actuar. Y lo primero que tengo para decir es que lo que hablamos es de cuerpos, que el oficio del actor es básicamente un oficio del cuerpo. Y lo que sucede en la constitución del cuerpo que actúa es algo muy complejo, es una forma de expresividad compleja que no se parece a la que tenemos en la cotidianidad, aunque en algún sentido nosotros la encontremos parecida, ¿no? Porque lo que es diferente en el cuerpo que actúa es una relación que existe entre impulsos, pulsiones internas y un cierto modo de racionalidad y el diálogo de estas dos instancias, ¿no? Para hacer una diferencia, me refiero al cuerpo de la cotidianidad, a lo que sería el cuerpo social, a lo que sería este cuerpo, el que tenemos acá, el que portamos las 24 horas del día, que tiene un DNI, ese, ¿no? En ese cuerpo, en el cuerpo de la cotidianidad, es nuestra constitución subjetiva la que hace que nosotros respondamos a los diversos mandatos sociales, ¿no? Es decir, es una razón, una conciencia programada para lo social, la que organiza nuestros comportamientos a partir de una norma que lo que hace es regular instancias sociales. Por lo tanto, el cuerpo de la cotidianidad, nuestro cuerpo social, este cuerpo, los impulsos y las pulsiones que hay en este cuerpo son organizados a partir de una matriz
que lo que nos dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en el cuerpo de la cotidianidad podemos decir que frente a diferentes situaciones lo que hace ese cuerpo es, primero, pensar, juzgar y luego de juzgar, accionar. Es decir, el cuerpo de la cotidianidad es un cuerpo que piensa sus acciones. En el cuerpo que actúa, esta dinámica es muy diferente, porque lo que organiza el cuerpo que actúa justamente son estas pulsiones internas, estos pulsiones, impulsos. Pero esto no se organiza ya a partir de una matriz que nos dice lo que podemos hacer o no, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo que se trata es de que encontrar un terreno donde esos impulsos se expresen. Ese territorio donde esos impulsos toman forma es el cuerpo del actor. Por lo tanto, el cuerpo que actúa no es un cuerpo ya que piensa sus acciones a partir de determinada norma, sino que es un cuerpo que, liberado de esa norma, responde a diferentes estímulos. Para ahondar un poquito más, podemos decir que el cuerpo de la cotidianidad que cargamos día a día es un cuerpo cuya razón organiza la realidad a partir del lenguaje, es decir, nombra. Es decir, nosotros decimos lo que vemos, la realidad la comprendemos a partir de lo que decimos, ¿no? Este es un teatro, yo estoy hablando, están grabando, aquello es rojo, no sé bien qué me pasa, voy a hacer terapia a ver si puedo nombrar lo que me pasa y así cambiarlo. Es decir, es un cuerpo que piensa y que tiene ideas. El cuerpo que actúa, como ya dijimos, esa dinámica es diferente, porque esos impulsos que van a aparecer, esas pulsiones que van a aparecer, ya no las voy a comprender por una palabra que las nombre, sino por el desarrollo de una capacidad perceptiva que pueda reconocerlas y por lo tanto operar sobre esos impulsos. El aprendizaje de esta capacidad perceptiva del cuerpo que actúa es un aprendizaje que se funda en la experiencia. A partir de un entrenamiento, de actuar, de trabajar, de tener la lente puesta en estos nuevos paradigmas de impulsos y impulsiones internas, el cuerpo suma experiencias y empieza a tener herramientas para manejar, para operar sobre estos impulsos. Por lo tanto, el cuerpo que actúa es un cuerpo que reacciona, es decir, un cuerpo que intuye, un cuerpo que no piensa sus acciones, un cuerpo en estado de alerta permanente. Eso es lo que entiendo por la actuación, ¿no? Es un territorio donde se expresa, donde está el acento está en el escuchar, en el intuir, en el responder a estímulos. Es un cuerpo primario, es un cuerpo más salvaje. Es un cuerpo dispuesto a reaccionar libremente. Podemos decir entonces que la actuación, de alguna manera, es un arte que legitima este mundo de los impulsos por encima del mundo de lo estrictamente racional. Es un mundo de una gran capacidad lúdica y amplia libertad, pero una capacidad de juego que no está dada por una voluntad que ordena, sino por un cuerpo que sabe responder a diferentes estímulos. Esa respuesta de estos estímulos es lo que reorganiza lo real en ese cuerpo, y esa reorganización de lo real es lo que llamamos ficción. Entonces tenemos, a mi entender, claramente estas dos posibilidades, ¿no? Tenemos el cuerpo al que portamos, el que tiene el DNI, el cuerpo social, el cuerpo que piensa sus acciones, el cuerpo moral, el cuerpo construido a partir de esa estructura, y por otro lado, el cuerpo que actúa, que es un cuerpo que no piensa sus acciones, que es un cuerpo dispuesto a reaccionar a cualquier tipo de estímulos libremente, que es un cuerpo amoral. Por lo tanto, no es un cuerpo construido, es un cuerpo construyéndose constantemente en el devenir de su creación, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que pienso o entiendo cuáles son las características del cuerpo que actúa? Hago otra pregunta más, que ya esto es para compartir un poco una inquietud que tengo, ¿no? Digo, fenómeno, están estos dos cuerpos y tengo claramente cuáles son las características del cuerpo que actúa. Bárbaro, ahora vamos a hablar de eso. ¿Desde qué cuerpo hablamos cuando hablamos del cuerpo que actúa? Y lógicamente
desde el cuerpo que hablamos, desde el cuerpo racional, de la cotidiana, que tiene lenguaje, el cuerpo que teoriza. Ahora, existe ahí algo que me parece que vale la pena ser conscientes, que es saber que nosotros lo que vamos a hacer es como si nombráramos un sonido. Es decir, no escucháramos un sonido, lo nombráramos y con categorías racionales explicáramos qué es un sonido, pero no lo escuchamos. No nos queda mucho otra, porque la que tenemos la posibilidad de teorizar es ese cuerpo, es esa razón. Ahora, me parece que está bueno ser consciente, saber que interpretar un hecho no es el hecho, es la interpretación de ese hecho. Y es lo máximo que podemos llegar. Es decir, hablar de una experiencia no es la experiencia. Esto lo digo porque a veces me lo voy a decir para mí mismo, tengo la sensación de que cuando uno habla, finalmente termina tal vez siendo más interesante lo que se habla de la actuación que actuar. Como si hablar de la actuación se empezara a formar en sí mismo una especie de género literario, ¿no? Muy interesante. Me parece que no tengo una conclusión de esto último, pero sí me parece que está bueno desde un actor ser consciente de eso, ¿no? Que cuando se habla del hecho es habla una interpretación, algo, nos acercamos a eso, pero eso es una experiencia. La segunda parte está relacionado con, me voy a ayudar con unos mojones que tengo acá, que está relacionado con esto de contar un poquitito, compartir con ustedes mi experiencia desde la formación hasta los días de hoy. Se deben querer morir porque dicen, este tiene 50 años, va a contar, me va a tener acá. Me parece que es importante para mí porque yo empiezo a formarme a fines de los 80 y ahora es el 2018. Digo, nos agarra cambios de siglo en el medio y como estoy pensando en cuáles son las respuestas que uno va encontrando a esas condiciones de posibilidad que van condicionando, valga la redundancia, a los modos de producción, me parece que era interesante hacer ese planteo. Voy a contar algunas de mis experiencias, pero básicamente un poquito para compartir con ustedes. Algunos son jóvenes, así que por ahí. Yo lo titulé esto primero, Yo, actor del siglo pasado. Formación, primeras experiencias. Puedo hacer un libro ya. Pero bueno, esto me ayuda para organizarme. Yo empecé trabajando a finales de los 80, estudiando música en realidad, no estudiando teatro, estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Escuela de Jazz de Walter Malosetti. Y mientras estaba estudiando, con la gana de ser músico y qué sé yo, cursé un taller de teatro en un club. Y algo en el cuerpo, esto que digo, esto sin impulso, algo me dijo, che, ¿qué pasa acá en este lugar? Me siento como un poquitito mejor, no sé por qué. Seguí igual estudiando música porque quería ser músico, al otro año hice otro taller y bueno, ya está. Hice la muestra y salí muy conmovido de eso, extasiado de esa muestra y dije, bueno, listo, me voy a dedicar a esto, quiero ser actor. Así que al año siguiente, previo examen de ingreso, entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático y bueno, ya cambié esa dinámica de trabajar 4 horas por semana, trabajar 4 horas por día, ¿no? Ya tenía una actividad de lunes a viernes, de quedarme después del mediodía a la tarde a ensayar escenas. En esa época yo estaba muy atraído por la estética del clown, por lo cual a la noche me quedaba haciendo seminarios intensivos, me la pasaba haciendo teatro, era como muy feliz. Quiero comentar algo del contexto en ese momento de lo que era o lo que fue para mí estudiante aprender técnicas de actuación en ese momento. Lo primero que tengo que decir que en ese momento, si uno iba a estudiar actuación o ser actor, el horizonte de la posibilidad de que eso se transformara en una profesión, por lo menos para actores de mi característica, estaba muy lejano, casi imposible. Con lo cual, uno estudiaba actuación porque te gustaba y punto. Por el simple hecho que uno juega algo, porque tiene placer por ese juego y punto. Entonces se abordaban esos lugares muy claros desde el deseo, ¿no? Básicamente porque no quedaba otra, no digo como era así, era muy difícil, la televisión estaba muy lejos o el cine, incluso en ese momento el actor de televisión más se formaba en televisión que en teatro y además había una disputa en ese momento estética y política. Y otra cosa importante de ese momento también es que bueno, cada uno estudiaba en alguna escuela. Cada escuela tenía su libro, su estética y su ética. Es decir, uno estudiaba clown
era ese mundo. Uno estudiaba técnicas más relacionadas al naturalismo, tenía su mundo, pero además en ese mundo o se estaba con Serrano, o con Fernández, o Gandolfo, o se estaba en un teatro más cercano a lo que es el teatro de Bartiz, que es un teatro que corre al autor, que organiza, tiene un campo de creatividad absolutamente diferente, o un teatro donde volaba todo, hasta el texto, y quedaba la imagen, como las experiencias que dejó la Organización Negra, entre otros grupos en los años 80. Todos esos que tenían una estética definida, además discutían entre sí. Entonces, uno pertenecía a una escuela porque adhería a esa escuela, porque pertenecía a esa idea y porque discutía con las otras escuelas el plano de la actuación, dónde estaba la verdad del teatro. Entonces, las pertenencias a los grupos eran muy fuertes. Uno no iba a hacer teatro porque era pertenecer a un grupo que tenía determinado lenguaje al que uno iba a adherir y después iba a discutir con los otros. Y obviamente iba a discutir con el teatro oficial, con el teatro comercial y con la televisión. Discusión y diferencia política, diría casi, ¿no? Tiene muchos años esto, pero bueno, yo cuando empecé a formarme esto estaba bastante presente. Esto lo titulé Aparición de la primera pregunta. Cuando estoy estudiando en la Escuela Municipal de Dramático, quiero decir algo para que nos demos, para mostrar esta idea de que uno tenía que ser un actor de determinada manera. El primer año de la Escuela Municipal, uno de los objetivos del equipo pedagógico era que vos encuentres cuál era tu poética como actor. Después era una institución, ¿no? Había digamos, un programa que te iba a llevar a un lado definido. Pero el primer año era sobre eso, era muy importante eso. Yo, repito, estaba muy adherido al universo del clown. A punto tal que entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático y decía, sí, pero no quiero ser actor, quiero estar en un circo, no sé, unos delirios, pero estaba muy aferrado a eso. Obviamente el ingreso a la escuela me abrió mucho hacia otros horizontes. Y estando en el primer año de la escuela municipal, como nosotros ahí hacíamos entrenamiento vocal, obviamente actuación, bueno, había materias teóricas, me llegó a mí un libro que es Hacia un teatro pobre, de Grotowski, que me partió la cabeza en 28, ¿no? Yo leí ese libro, era una teatralidad rarísima, era una teatralidad que apuntaba a un cierto concepto de sacralidad que desconocía, que hablaba de un actor santo frente a un actor cortesano y que además tenía una serie de dibujos que eran el entrenamiento que hacían los actores, unos dibujos a mano alzada. Yo estaba tan entusiasmado con lo que leí que me iba a entrenar con esos dibujos. Y más adelante me di cuenta que estaba haciendo todo mal, porque además no se veía bien en unos dibujitos, hacía unas siluetas, ¿no? Pero yo, de todas maneras, estaba muy entusiasmado con eso. Y seguido a eso, me llegó el libro Más allá de las islas flotantes, de Eugenio Barba, que era, bueno, una persona que venía del mundo de Grotowski, ¿no? Y en ese libro, hago una síntesis rápida de ese libro, son reflexiones de Eugenio Barba sobre el teatro a partir de las experiencias de su grupo, el Odin Teatro, que es un grupo que vive en Dinamarca, que sus actores viven ahí, que es un grupo cosmopolita, donde hay italianos, daneses, noruegos, bueno, ingleses. Ellos a este mundo del teatro independiente, off en ese momento, versus televisión y teatros oficiales y teatro comercial, ellos ponían una nueva línea que él la llamaba el tercer teatro. Él se consideraba que lo que ellos hacían era un tercer teatro, un modo de vida de unos actores que vivían todos juntos, que hacían espectáculos a partir de las vivencias de su momento, de lo que pensaban del mundo, que hacían espectáculos callejeros, que hacían espectáculos de salas, que hacían demostraciones de trabajo y que también hacían trueques, es decir, preparaban cosas para encontrarse con otras comunidades que les mostraran lo que ellos hacían culturalmente. Era otro tipo de teatralidad. Recuerdo que en ese libro, la última foto de ese libro, aparece Iben Rasmussen, que es una de las actrices fundacionales del grupo, sentadita en un tronco con una máscara, que era su personaje callejero. Atrás había como unas calaveras en zancos, una foto muy rara. Y abajo un diálogo que decía, ¿quién eres? Lo leo como está en la traducción, ¿no? ¿Quién eres? Un actor. Sí, pero ¿quién eres? En ese momento de formación dije, bueno, obviamente el libro da una respuesta de eso, ¿no? Pero lo que a mí me pasó en ese momento dije, bueno, fenómeno, entonces para ser actor no me va a alcanzar con ser actor. Voy a primero tener que saber quién soy y yo seré ese actor de lo que soy. Es
una pregunta medio iniciática, pero a mí en ese momento me entusiasmaba mucho. Así que empecé a tener ese tipo de preguntas sobre la actuación. Me cambió, abandoné un poquitito el universo del clown, y al poco tiempo yo estaba cursando la Escuela Municipal de Arte Dramático, el tercer año, que en ese momento terminaba la carrera. Vi un espectáculo que se llamó Asterión, de Guillermo Angelelli, que era un unipersonal, y vi todo lo que estaba en el libro. Otra vez vuelvo a lo del principio, vi el cuerpo que actúa. Todo lo que leí lo vi en ese cuerpo, y lo escuché, porque era un entrenamiento que se hace muy de lo corporal y muy de lo vocal, ¿no? Lo vi, lo escuché, y dije, bueno, esto es. Tuve la suerte de saber que él, además, daba ese entrenamiento. Así que me fui de la Escuela Municipal de Arte Dramático, no me recibí, y me pasé al grupo de entrenamiento, un grupo de entrenamiento de Guillermo, que entrenábamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y me quedé trabajando ahí en esa nueva estética, en ese nuevo continente, digamos, ¿no? Había cambiado un poco de horizontes. Al poco tiempo, ese grupo de entrenamiento se transformó en un grupo que se llamó El Primogénito, donde además de darnos entrenamiento, Guillermo fue el director. Hicimos 3 espectáculos, yo después pasé a ser asistente de él en los grupos de la tarde, después tenía grupos a la noche, sí, los fines de semana hacíamos los espectáculos, todo de lunes a lunes en el universo del entrenamiento, muy metido ahí. El entrenamiento era un entrenamiento muy riguroso, muy del cuerpo, y que se fundaba, digamos, conceptualmente en, bueno, no en el concepto del límite del cuerpo, sino de potencia del cuerpo. Es decir, aquello que yo creo que en el cuerpo es un límite, a través de un trabajo corporal, y vuelvo otra vez a lo del cuerpo que actúa, no racional, sino corporal, empiezo a descubrir que el límite está mucho más lejos de lo que yo pensaba, pero mucho más lejos. Me acuerdo que una actriz en una demostración de trabajo decía, mira, vos tenés que pensar esto, es como vos corres y decís yo no doy más, pero de golpe pasa alguien que te gusta y empezás a hablar y te da bolilla, entonces seguís corriendo. La cabeza fue para el otro lado, a otra intención, seguís corriendo, y de golpe el cuerpo podía correr, corrió como, no sé, 2000 metros más, ¿no? Bueno, el entrenamiento tenía mucho que ver con eso, romper esa frontera de la racionalidad y armar otro tipo de organización en el cuerpo, ¿sí? Para que ese cuerpo estuviera presente. Hacíamos muchos espectáculos en ese momento, obviamente yo pasé a estar en las huestes barbianas, de lo que se llama hoy el día, no sé por qué, el teatro antropológico, entonces pasé a estar en ese grupo, en esta guerra de teatros, pasé a estar ahí. Pero, sinceramente, a mí las diferencias en ese momento, más que provocarme identidad, me provocaban, es decir, que la diferencia me daba una identidad, me provocaban curiosidad. Así que yo empecé a aceptar también invitaciones de otros directores que trabajaban en otras estéticas a sus obras. Estando en el trabajo del Primogénito, en el entrenamiento, empecé a vincularme con otros directores. Y entonces, ese proceso de aprendizaje yo lo llamé en ese momento traducciones, que significaba, bueno, voy con mis herramientas de trabajo que tengo a otra estética, escucho lo que este director me pide, trato de entender, traducirlo con estas herramientas que tengo, trato de entender lo que me pide, poner algo de la impronta propia y armar un nuevo cuerpo, digamos, ¿no? en ese diálogo, en ese cruce. Y ahí me encontré con las situaciones interesantes, que eran como, por ejemplo, se iba a trabajar en un lugar donde se trabajaba de manera naturalista, digamos, donde esa era la estética del lugar. Por ahí el director le decía, bueno, mira, ahora cuando decís tal cosa, agarrás el vaso y tomás agua. De paso me voy a servir. Agarrás el vaso y tomás agua. Y por ahí yo escuchaba que el actor formado en esa técnica decía, no, mirá, yo eso no sé, porque no sé si me sirve, yo tengo que ver con lo que siento, lo que... Cuando me lo decía a mí yo no tenía ningún problema, porque yo me la pasaba haciendo secuencias de acciones así, tac, tac, con una rigurosidad extrema, casi de máquina. Entonces lo podía hacer, sin problema. Cuando volvía a trabajar al Primogénito, al grupo que dirigía Guillermo Angelelli, y él decía, bueno, ahora no estemos en la secuencia de acciones, dejemos esta parte libre. Yo me encontraba que, bueno, tenía el material porque había tenido la experiencia con el otro grupo, donde todo estaba suelto. Entonces no era tanto lío para mí salir de las secuencias de acciones e ir a un lugar de improvisación. Con el tiempo me dije, fenómeno, bueno, tengo una caja de herramientas cada vez más grande. Cada vez es más grande la caja de herramientas. Pero después salí de esa mirada ingenua, ¿no? Porque en realidad lo que me di cuenta, que lo que se estaba desarrollando no era una capacidad de sumar herramientas, sino de soltarlas, de entregarse a una experiencia que sinceramente no tiene un horizonte claro, esté desde la estética que se esté.
Entonces lo que me di cuenta que lo que se estaba, sin ser consciente, pero lo que se estaba entrenando era la posibilidad de soltar las herramientas. Es decir, como si yo con esas herramientas tuviera que arreglar una máquina y son las herramientas correctas, si yo no puedo descubrir cuál es el problema de esa máquina, y las herramientas no me lo van a arreglar, porque esas técnicas si solo no lo arreglan. Lo que tengo que ver es cómo yo puedo ponerme en ese problema y tal vez tenga que inventar con la herramienta que tengo ahí una nueva para solucionar eso. Ese es un momento que yo empiezo a pensar que, bueno, que esto de estar en un territorio discutiendo con otras estéticas y con el mundo comercial, qué sé yo, sobre todo discutir con otras estéticas, no me empezaba a cerrar mucho. Entonces empecé a otra etapa que yo la llamé etapa nómada, que es ya no tener territorios. Ya no tener territorios. Dejé el Primogénito en el año 97, lo dejé. Armé 2 espectáculos, por un lado uno con Juan Minujín, un espectáculo que se llamaba Edipo, Rey de Hungría, una especie de narradores trágicos, bastante raros, ya el título lo dice todo, bastante raros, que narraban esa tragedia, con elementos del entrenamiento, porque los dos veníamos de ahí, y del clown. Y por otro lado, armé un espectáculo con Adrián Canale, que era director, que se llamó La Cruzada de los Niños, que era una de las experiencias que había tenido anteriormente, años atrás, cuando estaba yo en el entrenamiento, iba a otras propuestas, que iba yo con él una obra de Brecht. Y con él hicimos este espectáculo ya compartiendo estéticas y miradas diferentes, ¿no? Y durante unos años estuve en esos territorios. Fueron los momentos que empecé a viajar por el interior del país, con una mano atrás y otra adelante, los festivales independientes. Y también tuve la posibilidad de, por primera vez entre el 98 y el 99, ir a una mano adelante y una mano atrás también, a España, a hacer los espectáculos. Yo encuentro ahí como un final de la formación, ya no estudiando, sino formándote en lo que vas haciendo, ¿no? Luego de esas experiencias, de este comienzo de esta época nómade que digo, en ese momento, acá tengo algo que olvidé decir, en ese momento, por lo tanto, me empezaron a interesar la teatralidad de otros cuerpos que no estaban ni en el cine, estaban en el rock. Me empezó a interesar, por ejemplo, el cuerpo de Jim Morrison y me empezó a interesar el cuerpo de Ian Curtis, de Joy Division. Sobre todo el de Ian Curtis. Se los recomiendo, si quieren ver en YouTube, la presentación de un tema que se llama Transmission, no sé cómo se dice en inglés. Porque estos tipos lo que hacían, Morrison por ahí más adrede, pero el otro lo que hacía era vaciar el cuerpo y dejarlo llenar de esa energía, de lo que estaba cantando, empezar a bailar y entrar casi en un estado de trance. Y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención, porque en el teatro no teníamos mucha posibilidad de hacerlo. Sin embargo, me parecía que era tremendamente teatral. Entonces empecé a sumar a toda esta mirada sobre la actuación esta idea de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para vaciar este cuerpo y que este cuerpo entre en una? Que no soy yo. No es que no soy yo y soy poseído por algo, sino que le quito otra vez aquel cuerpo que sigue estando tan presente en la cotidianidad y empiezo a mirarme con otros lentes y a descubrir otras energías y otros posibles yo. Me parece que eso en la ciencia de la actuación es más que interesante. No sale siempre, ¿eh? No sale siempre. Lo voy a desarrollar un poco más adelante esto, pero lo primero que quiero decir es que lo único que pasa cuando actuamos es que yo estoy actuando y alguien mira. Si hay una verdad, es esa. Y lo que me parece que lo más interesante es que el actor tiene que hacerse responsable de esa comunicación y entregarse a ese acto lúdico al 100%. La respuesta que quería decir, segunda, era, bueno, soy un actor que hace teatro porque sí y que está dispuesto a estar entregado a un acto lúdico al 100%. Puede fallar, como dice Toussaint, pero lo voy a intentar. Esto lo quiero leer, es muy cortito, ¿no? Lo lúdico es un como sí que está fuera de las convenciones con las que estamos comprometidos en lo cotidiano, es decir, ese pacto de sociabilidad que tenemos. Ese acto lúdico es una posibilidad de libertad dentro de los condicionamientos propios, por supuesto, pero es una gran posibilidad y cada uno la asume a su manera, que es la particularidad del actor que es, ¿sí? Hay que entrenarse para soltar, para saber perder, para no estar con la obsesión de convencer, de gustar. Hay que saber que lo que está pasando es muy frágil, pero muy frágil, que se corta de nada, que esa comunicación se corta de nada. Y si se corta, no hay que desesperarse. Hay que asumir que se cortó y empezar de nuevo. Esa es la honestidad del juego. Hablo de la comunicación con el que está expectando, ¿no?
Cuando la actuación entra en esa convención, sale de la convención cotidiana, que es, cotidianamente para nosotros, sí, es convencer, gustar, incluso mentir. Mentir, no ser tan sincero. Mentir no por ser mentiroso, sino porque a veces es una falta de respeto. Ser tan sincero en la vida diaria, ¿sí? Entrando ya en el siglo XXI, yo nombré esto, me da un poco de vergüenza, bueno, pero lo voy a decir. Nombré esto, territorio propio, viajero del mundo, actor del siglo XXI. Es mucho, pero bueno, lo fui organizando como pude. ¿Sí? Esto voy a leer porque quiero decir que me parece que acá empieza, así como antes dije, bueno, en la época de formación y fines de los 80 y todos los 90, había unas condiciones de posibilidad que generaron las preguntas para condiciones de producción. Me parece que a partir del siglo XXI hay 3 cosas que yo considero que son muy importantes para poder analizar esta etapa, ¿no? Que es la que estamos hoy día, ¿no? Uno es el concepto de mercado instalado ya en nuestra cotidianidad, instalado de modo tal que pasa a invisibilizarse, es decir, a naturalizarse, a formar parte de nuestras conductas. Ese me parece que es algo muy importante. No es que es nuevo, ya venía, pero se instala muy fuertemente. Lo segundo es la instalación en nuestras subjetividades de dispositivos de las nuevas tecnologías, es decir, Internet, redes sociales, eso me parece también, no estaba antes, es muy importante. Y lo último, para los actores, políticas de Estado en el ámbito de actividades culturales, sobre todo en el campo del audiovisual. Yo estoy terminando el siglo XX con estos 2 espectáculos que decía el que hice con Juan, el que hice con Adrián, el Cruzar a los Niños y los Hermanos Perjan, y entro ya al siglo XXI con las primeras experiencias. A partir de lo que se había visto en estos 2 espectáculos, recibo 2 propuestas de teatro oficial del Cervantes y de San Martín, que incluso no nos llaman a Juan y a mí, a los 2, porque querían que hagamos algo de ese mundo. Y también quiero decir que son las primeras etapas donde yo cobro. Durante 5 meses cobro. 5 meses hermosos que se terminaron, cuando terminaron 5 meses, bueno, por una cuestión de inexperiencia se terminó, o sea, el 6º mes ya no tenía más plata, pero durante 5 meses de experiencia cobro. Eso no lo considero menor. Algo en mí entró que hasta el momento no estaba, que después lo hablamos, pero que empieza a dialogar con ese porque sí, hay que aceptarlo eso. Eso por un lado. Y por el otro, Daniel Veronese, empieza unas experiencias con él como director que son fundacionales para mí. La primera es acá, en este teatro, Mujeres soñaron caballos, una obra de Daniel que él dirige, creo que es la primera obra que dirige de él, con un grupo de actores del siglo pasado, que veníamos con las ojotas, que por ahí cobrábamos algo, que estábamos en la cooperativa, siempre nuestro modo de producción, la cooperativa, la única que era posible. Empezamos a hacer este espectáculo que tenía características particulares, que no gustó a la prensa, pero que sí gustó mucho al público de teatro, y cuando empiezan a pasar esas cosas que nadie sabe por qué pasan, pero pasan, ¿no? Y apareció una idea nueva, que era la idea de la no actuación, era una idea de los 90, yo no la terminaba de entender, así que en un momento decidí callarme la boca y decir, yo voy a actuar que no actúo, y se terminó. Y se terminó, porque la verdad que no terminaba de entender qué significaba la no actuación, ¿no? Digo, voy a actuar que no actúo y se terminó, y parece que funcionó bien, eso fue una cosa muy inconsciente. Y bueno, y también se fundó unos vínculos personales y afectivos muy fuertes con ese grupo de actores y actrices, pero también de trabajo, muy, muy fuertes. La primera vez que yo, en una instancia de impulso, sería de emotividades nuevas, empezar a encontrar esto, digo, lo que yo no tengo que tener nada, tengo que estar con él o con ella, y acá viene, mira, es esto. Es esto, no hagamos mucho ruido, es esto, ya no era una cosa, sino que era... Bueno, eso aparece en esos espectáculos. Mujeres serían caballos. Yo termino Mujeres serían caballos, me llaman de San Martín, ya trabajo como 3 años, trabajo en la sala Martín Coronado, otro tipo de teatralidad, ir a buscar las herramientas viejas porque estábamos trabajando siempre en estas cuevas del teatro independiente, que era íntimo, pasar a una sala que nunca había trabajado, pero bueno, tenía las viejas herramientas de la voz y del cuerpo del entrenamiento, utilizarlas, tragedias, teatro en verso, terminar el teatro en verso y venir corriendo a hacer Mujeres soñaron caballos, todo ese mundo, cobrar
todo ese mundo empezó a ser como mucho, decir, bueno, esa posibilidad remota que había al principio empezó a hacerse más real. Empezó a hacerse también más real porque el teatro oficial y más tarde también el teatro oficial un poco lo tuvo, pero más tarde también el teatro comercial empezó a ir a ver actores a estos terrenos, a los terrenos del teatro independiente. Empezó a decir, che, vamos a ver estos tipos, y empezó a convocarnos y empezamos a cobrar. Eso modifica bastante, a mi entender. La primera experiencia fue Mujer Nacional en Caballo, y la segunda, que es fundacional, que es un espectáculo casi para mí como experiencia tatuado en el cuerpo, fue una versión que hizo Daniel de sus experiencias, las 3 versiones de Yesco que hizo, que fue Espía una mujer que se mata, que es el segundo Yesco, que es la versión de Tío Vania. Yo no estoy del comienzo ahí, porque me había convertido en un actor oficial. No sé, me llamaban y trabajaba ahí, bueno. Pero el actor que hacía Astrop se va y dice que yo entro de nuevo y entro a mi viejo grupo, que hicimos Mujeres Sueñan a Caballo, a la escenografía de Mujeres Sueñan a Caballo, mucho más aceitados todos, y además ese espectáculo estalla, y ese espectáculo lo hicimos desde Corea, no sé, estaba Omar Núñez y Vania, me acuerdo en Corea, mirarlo así, mirarlo a él, y atrás de él subtitulado en coreano, ¿no? Era como toda una locura. Lo hicimos por todos lados, en Latinoamérica, Europa. Quiero decir con esto, no por lo que viajamos en sí, sino por la cantidad de funciones que hicimos. De hecho, ese espectáculo se empezó a montar tanto en la piel que esta cosa de decir, mira, de lo que se trata, la no actuación era, no actuar era quitarte todos los preconceptos de la actuación y saber que estamos en un presente, que es ahora, y que esta escena va a salir como nos salga ahora, y que nos vamos a soltar así. Me da un poquito de cosas esa experiencia. Es muy fuerte porque yo todavía hoy puedo, a veces está mal que confiese esto porque que voy a quedar grabado, pero a veces, si yo no encuentro algo, voy al recurso de la memoria emotiva y reorganizo una escena de despedida con Osmar. Y me viene eso. No tengo ninguna en mi vida pero tengo una escena, es muy gracioso eso, ¿no? Porque dice, memoria emotiva, algo que te pasó. Lo que me pasó fue una escena de teatro. Y eso es lo que a veces pego y a veces funciona, a veces no funciona, pero a veces puedo ir ahí. En ese espacio de Mujeres Sueñan a Caballos, de Espía Mujer que se mata, bueno, aprendí aquello que había traído, lo que se trata de soltar, bueno, eso fue ahí, terminó de consolidarse. Es una de las cosas que más pienso como actor, esta responsabilidad de la comunicación, de no estar expuesto a gustar, sí a comunicar, y por lo tanto que el otro también tome esa responsabilidad, y si no quiere, bueno, no quiere. Y por otro lado, estar dispuesto a algo en el presente, a lo que está sucediendo con el otro. A la oreja, otra vez vuelvo al cuerpo que actúa, es el cuerpo que escucha. La acción va a salir de la reacción que me produzca eso. Alguien tiene que empujar la primera piedra, pero va a salir de ahí. En esa misma época ya tengo que empezar a decir, hablar un poquitito de lo que fue para mí y para actores de nuestras características, estas políticas de Estado que hablo y el campo del audiovisual, ¿no? Miren, esto lo titulé El universo del audiovisual, el viejo porque sí y otras respuestas. Suena bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, digo, empieza a haber subsidios para nuevos creadores. No me voy a explayar el tema del cine porque no vengo de ahí, pero obviamente el cine empieza a tener una nueva mirada a partir de los 90, clara, con creadores nuevos, ¿no? Pero lo que pasa en ese momento es que estos subsidios permiten la posibilidad de empezar a producir cine en mayor cantidad de experiencias, y también creo que el cine empieza a observar otra vez los actores del teatro, del off, y los empieza a convocar. Y empieza a haber ahí un diálogo, ¿no? Entrar al terreno del audiovisual, para mí, que soy una persona que viene digo animal de teatro no en el sentido de un animal, sino un animalito del teatro que viene de acá de las cuevas, fue una mirada absolutamente nueva, porque ahí nada de las herramientas que uno tenía para lo teatral sirven. Es decir, esta construcción del presente, del diálogo, desaparece. El público es una cámara, hay que empezar a aceptar esa cámara, la cámara trabaja con vos, está el sonido, está la fotografía, está la edición. Es decir, un actor es un 30% de ese resultado final. Si bien la industria del actor lo pone al actor ahí arriba porque así se cobra más, porque, bueno, toda esa historia, en realidad
el cine es o yo lo entiendo como una actividad hipercolectiva, donde los rubros son muy importantes. Entonces hay que empezar a aprender a delegar esos lugares, para mí, ¿no? Y que es la posibilidad justamente de potenciar tu actuación y aprender que ya no vas a ensayar 4 meses para hacer la escena, vas a ir un día, te juntás, lo que se llama ensayo es un día. Y para ahí se plantea la escena, vamos a ver cómo la filmamos así, tener información sobre eso. No quiero extenderme sobre eso, hay una idea de presente, pero es diferente. Pero lo que quiero decir es que la intervención del actor es una molécula en ese cuerpo, ¿no? Después se ve y lo que funciona es ese acto genuinamente colectivo. Nosotros ya no actuamos con la línea que estamos acostumbrados, voy acumulando, empiezo con esta escena, con la otra no, por ahí se filma la última, después la primera, después se filma la del medio, hay que estar atento a eso, hay continuidad, un montón de cosas que estar atentos que no son del universo del teatro, ¿no? Entonces hubo muchas cosas ahí para aprender, pero sobre todo empezó a fundarse, por lo menos en lo personal, también la posibilidad de trabajar otra vez, y ahí cobro. Poco, mucho, pero cobro. Y además hice una función en el teatro y cobré. Entonces empecé a vivir como un oficio artesanal, empieza a convertirse en una profesión. Y ahí donde yo digo, hay condiciones de posibilidad que empiezan a modificar mi modo de producción, de producirme. El viejo porque sí no alcanza, porque ese porque sí también te puede dejar sin laburo. Entonces empiezan nuevas complicaciones con respecto a eso. Yo asumo lo digo sinceramente, asumo mi lugar de actor dentro de toda esa maquinaria y la elijo también. Y también estoy entregado a estas complicaciones, ¿no? No tengo una mirada moral del arte, para nada. Pero sí es cierto que uno tiene miradas políticas desde el lugar que las tenga, y para como yo lo entiendo, bueno, siempre si uno eligió, yo siempre pienso eso, si uno eligió esta profesión que uno tiene es porque jugaba. No entregaste el pibe, no entregar el pibe en una sociedad absolutamente productiva es un montón, porque el nene tiene otras lógicas, ¿no? Que nos construyen en este campo. Pero esa industria nos va a pedir construir, hacer moldes de ese tipo, se quiera o no, eso está, hay que verlo, ahí está en nosotros. Digo, yo pienso que todas las instancias políticas las pienso siempre a través del cuerpo. Digo, todo lo que pensemos como poder y todo está en nuestros cuerpos. No está en alguien que podemos señalar y listo, como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, eso hay que asumirlo. El último ítem de esto le puse nuevos paradigmas. Este no fue tan... Y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Tratar de proteger el viejo porque sí, ¿no? Igual decís, bueno, yo tengo que tratar de proteger eso, porque si no me morfa esta máquina. Me morfa y listo, y quedo dispuesto a ella, y bueno, y ya no importa nada, porque lo que importa es cobrar a fin de mes, que también importa muchísimo. Pero hay que ver cómo lo manejamos, ¿no? Eso es un lío. Hoy el oficio del actor, pienso, puede pasar rápidamente de un oficio artesanal al de profesión, ¿no? Y en lo personal deseo que así sea, es decir, trabajar de actuar, pero hay que estar muy atento en el ejercicio de la oferta y la demanda, que ese ejercicio no te coma. Ya no se trata, en mi condición actual, ¿no? Pienso hoy, de un rechazo a todas las formas de producción, sino de ver de qué manera se convive con ellas, o yo convivo con ellas, ¿no? De forma tal que no me coman. Cuando elegí actuar de alguna manera, elegí una forma de libertad, un ejercicio de libertad. Este ejercicio en la actualidad es complejo, es muy complejo, lo confieso, y necesita del ejercicio de repensarse en todo momento, de modo tal que uno en ese repensar esté siempre en movimiento, no se cristalice, porque la máquina de captura es eso, es convertir el objeto, y listo. Bueno, dentro de esto, no sé, por ahí estoy hablando de esto ya muerto, ya convertido en objeto, pero bueno, lo intento hacer. Ese es el segundo momento de lo que quería hablar, esta biografía y estos modos de producción y estas respuestas que yo encontré. Y lo último es un tema que me parece fundamental en lo personal y que lo voy a leer porque quiero ser concreto, es muy cortito, no se asusten, es esto y esto, nada más. ¿Qué es esta idea de presente? Y lo llamé una idea de presente. Sí. Y ya con esto estamos cerrando.
La idea de presente la entiendo básicamente como una idea de existencia, la conciencia de lo único que realmente somos, es decir, instantes. Se es esto que sucede y cuando deja de suceder ya no se es. La actuación, sobre todo en el campo del teatro, es un acto existencial en el sentido de que es un acto del suceder. Cuando se habla de verdad o cuando se habla de lo que sucede en la actuación, lo primero que tengo que decir que lo que sucede es que yo estoy actuando y alguien mira. Eso es lo que realmente está pasando. La reorganización de un campo de realidad nuevo, a partir de un acuerdo, de una convención que dice, yo actúo esto y el espectador, sabiendo que no es real en los términos de la vida cotidiana, toma la posta de esta nueva convención ficcional y conecta. Es un acuerdo de comunicación, como ya dije, extremadamente frágil, que yo como actor entiendo que tengo que asumir. La actuación en teatro es un acto de puro presente. Por eso no se puede ver una obra por video para mí, porque es arrancarla de su condición de presente y por lo tanto de existencia. Es decir, puedo ver una obra en video, obviamente, pero de lo que tengo que ser consciente es que lo mínimo y esencial que debe suceder, esto es, que yo actúo y vos estás ahí, ambos en un presente irrepetible, bueno, eso no estaría sucediendo, porque en un video ambos estaremos en tiempos distintos. Ya eso es como el cine, ya es otro lenguaje. La esencia del teatro es que sucede en un presente determinado. Repetir en teatro es representar, que como todos ya sabemos, ¿no? Es volver a ser presente, es materializar. Para mí, volver a ser presente es materializar en el cuerpo del actor un recorrido ya vivido por él, un recorrido de experiencias que viene desde el día del primer ensayo. Cada representación, cada volver a ser presente es encontrarse a su vez con un nuevo presente de uno mismo. Es como esa vieja frase, nadie sumerge el pie dos veces en el mismo río, el río fluye, no es el mismo, el pie tampoco es el mismo, la acción sí, es ese acto. La conciencia de que la acción es una excusa para volver a un presente nuevo. Obviamente, el instante, esta idea de instante, de tiempo, en los días que nos toca vivir, es capturado constantemente por un tipo de tecnología que ya no forma parte de lo que somos. Un dispositivo que marca las normas a las que, seamos conscientes o no, estaremos respondiendo. Una idea de tiempo a alta velocidad, donde no hay que perderse lo que acaba de pasar, o tener la capacidad de disponer de nuestra atención para 2 o 3 momentos a la vez. Es decir, el cuerpo de la contemporaneidad es un cuerpo organizado para lo múltiple, múltiples instantes. El presente son muchos instantes que hay que tratar de no perderse, porque perderlos de alguna forma es no estar. Y no estar es no existir dentro de las reglas de este juego. El teatro es un dispositivo también, pero es un dispositivo antiguo, que para funcionar precisa de un tipo de atención y de acción mucho más simple. En esa simpleza está justamente su complejidad. El instante en el teatro está lejos de ser un producto para el consumo, como pareciera que son los instantes hoy. Extractos de tiempo capturados por una tecnología de punta, organizados para un rápido consumo y posterior olvido, liberando así nuestro disco rígido para la próxima información en la agenda del día. El teatro es una experiencia simple, que puede adquirir matices mucho más profundos. Puede que sea una de las pocas posibilidades de alcanzar una especie de ejercicio espiritual, frente a una tecnología que a partir de una cantidad infinita de captura de imágenes, intenta crear la ilusión de que nos muestra a nosotros mismos cómo somos. El acto de la actuación en el teatro, en su potencia experimental, en un determinado presente, tal vez pueda ofrecernos la posibilidad de producir un ejercicio espiritual. Si entendemos como ejercicio espiritual, contactar con un momento de presente pleno que nos puede mostrar aquello que no sabíamos que también éramos y que no se manifiesta en ninguna imagen replicada, sino en un acto de absoluta interioridad, de puro presente, de puro acontecer. Esas son todas las ideas que tengo para compartir en esta charla.